El título de la meditación de hoy, o los pensamientos que vamos a desafiar a tener, le he puesto recordar para renovar esperanza. Recordar para renovar esperanza. ¿Le ha pasado que usted se ha acostado una siesta tarde y venía muy cansado y se ha dormido tan profundamente que cuando se ha despertado no sabía si era la tarde o la mañana? ¿Le ha pasado? Y uno se despierta y dice, ¿es la mañana? ¿Qué tarde que es? Nosotros nos acostamos en una siesta tarde después de 2 o 3 noches de poco descanso y nos despertamos a las 8:30. Nos acostamos a dormir la siesta a las 6 y pico. Y era un domingo. Y eran las 8:30 y nos levantamos y Norma dice, Cacho, dice, no han venido los chicos a traer el Mirko a las 8 menos 10, menos cuarto. Viene, dejan el Mirko y se van al trabajo. Dice, Cacho, dice, mira, son las 8:15 y no han pasado los chicos. ¿Qué habrá pasado? Le digo, yo también hice una revisión y dije, no, le digo, si son las 8:30, pero de la noche. Y ella dice, no, pero mira qué oscuro que está. Y no lográbamos engancharla hasta que la memoria se alineó con la hora, el día y uno se tranquiliza. Mientras tanto uno está con expectativas cruzadas. Esa es una de las experiencias que uno a veces tiene cuando la memoria le juega alguna mala pasada. Pero la peor de ella es olvidarse de algo que uno se propuso recordar, necesitaba recordar como un examen, o acordarse, voy a dejar esto aquí, no me tengo que olvidar porque cuando lo necesite yo sé que lo puse aquí. Y después ¿dónde lo dejé? Y uno busca en todos los lugares donde generalmente guarda, esconde o esconde, guarda cosas y no están. Y entonces uno dice, ¿dónde lo habré metido? Y ahí empieza la angustia si lo que está buscando es importante. Diría a alguien que me comentó que está practicando el mensaje del domingo, el mensaje de Salmo 55, 22. ¿Se acuerdan del Salmo 55, 22? Echa el pan a las aguas y echa sobre el Señor tu carga, Él te sustentará, no dejará caído para siempre al justo. Está practicando ese texto y el mensaje donde David, desesperado en la situación, buscó al Señor. Había perdido, no me acuerdo si no encontraba la sube y tenía que viajar y no la encontraba y tenía que viajar y ya se hacía y tenía que viajar y la sube y entonces dijo, Señor, por favor, ya no voy a buscar más, pero podés guiarme a donde está. Se acordó de algunas cosas y dijo, ponedla por favor delante de mis ojos. Y claro, si la pone delante de los ojos la va a encontrar. Pero está bien. Y la encontró. Si no lo hubiera encontrado hubiera sido un problema, hubiera perdido el micro, hubiera llegado tarde, no hubiera podido.
Usted sabe, los que viajan en micro, que la sube es un lío cuando uno no la encuentra. Por eso hay que tener unas 25, 30 sube. Bueno, qué sé yo, 2. Una guardada donde usted sabe que la va a encontrar. Es complicado este tema de empezar a olvidar. Hay una enfermedad muy dolorosa que se llama Alzheimer, que uno empieza a olvidar cosas presentes e inmediatas. Y se acuerda nítidamente, con detalle, de cosas muy viejas. Pero se olvida de cosas de hace un ratito, de ayer, de la semana pasada, y eso es señal de que algo está apareciendo. Es muy doloroso eso, muy triste, es complicado, porque de pronto uno le ha dicho algo a alguien que tiene esa enfermedad y la otra persona le pregunta, como si nunca se lo hubiera hecho, te lo dije hace un ratito. Y la persona que convive con una persona con Alzheimer tiene que ubicarse que la enfermedad es así, no debe molestarse, debe repetirlo como si fuera la primera vez, porque ese es el requerimiento. Porque si vos te enojas a la macana, porque no resuelves el problema. Pero ¿se dan cuenta lo que significa olvidar? Bueno, el mensaje de hoy es recordar para renovar esperanzas. O diríamos, no olvidar para no entrar en conflicto. A ver, recordar para renovar esperanza o no olvidar para no entrar en crisis. Vamos a buscar en un texto más que conocido. Esta tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener un encuentro, el segundo encuentro de testimonios sobre trabajo y sobre, no me acuerdo el otro tema. Testimonio de trabajo y el otro tema. Ahí está. O sea que del otro tema no voy a tener testimonio. Estamos en el horno. El trabajo y nada más. ¿Cómo? Sobre situaciones imposibles, que dijo que si alguien tenía un testimonio de alguien que hubiera pasado algo que no tenía salida, que le han dicho que no tiene salida. Ahí está. Intervenciones de Dios en la salud o en situaciones que el diagnóstico era esto no tiene vuelta. Y de pronto ocurrió. Yo estoy esperando un testimonio de una persona que le dijeron lo suyo no tiene vuelta, va a perder el bebé, o hacemos esto o hacemos lo otro, y bueno, la niña nació y le puso milagro. Pero el testimonio no llegó nunca y la niña ya tiene como 10, 12 años, así que ella tiene conciencia de que debe dar testimonio. El testimonio es la más sencilla forma de glorificar la intervención de Dios sobre su vida por la fe. Si usted ha tenido una experiencia donde ha esperado y Dios ha respondido, es un testimonio que usted debe compartir. Es una herramienta que usted debe llevar en el bolsillo. Seguramente Dios lo va a usar a usted para bendecir a otros usando esa herramienta, ese testimonio. No todos tienen ese testimonio, pero supongamos que todos nosotros tenemos una gran caja de herramientas repartida, cada uno un destornillador, cada uno una llave de diferente medida, y de pronto viene la emergencia, estamos todos ahí, y el mecánico dice, una 10 por favor, y viene corriendo el que tiene la 10. O los otros miran y dicen, yo tengo la 13, yo la 14, yo la 8, la 9, no sirve, es la 10. Y de pronto dice, un Philips mediano fino, y de un Philips sale el que tiene el Philips mediano fino. Pero entre todos tenemos la caja de herramientas, y no importa lo que necesite el mecánico, las herramientas están.
El tema es que nosotros menospreciamos la 10. Pero si no está la llave 10, no podemos sacar esa tuerca, ese tornillo, y no podemos continuar con el resto porque falta esa. Yo decidí volver a comprar por, no sé, cuarta, quinta vez un juego de llaves fijas. Y las tengo todas ahí en una bolsa, en un lugar que sé que está. ¿Dónde las puse? Pero sé que en algún lugar está, en un cajón, en otro cajón, y si no le pregunto a Norma, Norma, ¿viste o esa llave? Y ella va a decir, ya las voy a buscar, porque Norma tiene muchos lugares donde guarda ordenadamente las cosas, solo que ella solamente sabe dónde están. O sea que las cosas están perdidas, pero están en algún lugar. Entre ella y yo hacemos un equipo. Pero hay una llave que me falta, no está en el montón, está en la casa de alguien que se la presté y yo me fui, él se fue, la tiene en su casa, él me dice, pastor, yo la tengo, en cualquier momento se la traigo, pero si yo necesitara esa llave y con otra no sale, la francesa no entra, la picoloro no sirve. ¿Lo ven? Más o menos así, también en la vida cristiana, cuando uno olvida cosas, se prepara para desesperar. O cuando uno realmente recuerda cosas, evita la crisis. O evita lo que se llama el pensamiento distorsionado por el temor a olvidar. Y resulta que no es el recurso de lo aprendido, sino es el temor a no recordar lo que ha estudiado, lo que gobierna en el momento de examen y dice, se me hizo una laguna, me quedó la mente en blanco y no me salieron palabras. Pero si vos tenías la materia de punta, ¿te ha ocurrido, Janina, alguna vez? Ha ocurrido. Todo estudiante ha sufrido alguna de esas cosas. Y dice, lo que mejor me sabía fue exactamente lo que olvidé. Lucas 24, en el Evangelio, los primeros 12 versículos. Recordando para renovar esperanza o no olvidar para no entrar en crisis. El último versículo, o los dos últimos versículos del 23 dicen, y las mujeres que habían venido con él a Galilea, siguieron también y vinieron al sepulcro y como fue puesto su cuerpo. Y vueltas, porque acompañaron a la sepultura de Jesús, vieron dónde le pusieron y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Vamos a Juan 2:22, a ver si Norma me dice recién, ¿vos no te acordás dónde dejaste los anteojos? No. Porque los he buscado en todos los posibles lugares. El baño, la oficina, la mesa de luz, la mesa allá. Y no están. Puede que esté en la oficina. No, tampoco están. Me toqué así y dije, los ojos los tengo. Así que bueno, vamos a salir adelante. Juan 2:22. ¿Alguien puede leer fuerte? Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Lee de nuevo y encuentre la palabra del título del mensaje. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.
¿Se acordaron? ¿En qué circunstancias estábamos acá? Jesús purifica el templo, ¿verdad? Quiere decir que Jesús había dicho ya muchas cosas, entre ellas esta. Me acuerdo, decía el salmista en un lugar que no me acuerdo dónde está. Dice, yo me acuerdo cómo era cuando era joven y yo llevaba a la gente al templo y ahora estoy en la cochina miseria. Se acuerda que estaba, yo servía, yo tocaba, yo predicaba, yo enseñaba, pero ahora yo me acuerdo que disfrutaba la lectura, la adoración, que disfrutaba ir al culto y esperaba esto, pero ahora yo me acuerdo, en algún momento algo pasa en la vida de las personas, porque este texto lo usamos generalmente para algunos momentos, como esto, porque tiene que ver con Semana Santa, la resurrección. El primer día de la semana, dice Lucas 24, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado el viernes y algunas otras mujeres con ella. Yo les pregunto, estas mujeres, junto con todos los discípulos, ¿habían escuchado a Jesús en algún momento decir, voy a Jerusalén, voy a ser maltratado, voy a ser crucificado, me van a matar, me van a sepultar y al tercer día voy a resucitar? ¿Lo dijo alguna vez? Sí lo dijo. Las mujeres acompañaron al sepulcro, cuerpo de Jesús, el día, ¿qué día? ¿Jueves? ¿Qué día fue? El miércoles fue. Miércoles para jueves, jueves para viernes, viernes para sábado. No, jueves fue. Jueves para viernes, viernes para sábado, sábado para domingo. Quiere decir que durante el domingo, antes de las 6 de la tarde del domingo, Jesús resucitó. Quiere decir que en las primeras horas del día siguiente al sábado, entre las 6 de la tarde y las 8, 7 de la mañana, Jesús resucitó. En el transcurso del tercer día. Ahora, si las mujeres fueron a preparar especies aromáticas para embalsamar el cuerpo, ¿cuál era la esperanza de ellas? Que ya está. Ya está. En la vida de muchos de nosotros hay un olor de especies aromáticas. Tenemos la bolsa y los bolsillos de nuestra fe llena de incienso y especies de embalsamamiento de Jesús. Dice que algunas de estas mujeres llegaron con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Bien. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron miedo, tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos
al que vive. No es Jesús que está hablándole un mensajero. ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? Quiere decir que cuando uno busca entre los muertos al que vive, seguramente no va a encontrar. Ese cuento que solía contar Landricina y otros más, que dice que encontró un borracho y dice, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Buscaba una llave que se le había perdido. Estaba debajo de un foco y buscaba la llave. Se acerca el policía y le dice, amigo, ¿le puedo ayudar? Bueno, dice. Entonces dice, ¿qué está buscando? Una llave, dice. Y entonces después de un rato de hurgar la tierra ahí le dice, ¿usted está seguro que la ha perdido aquí? No, dice, yo la he perdido por allá en la oscuridad, pero como acá hay luz. Nosotros generalmente buscamos algo en el lugar incorrecto. Y dice que, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El versículo 6 tiene otra vez una palabra vinculada al título del mensaje, recordar para renovar esperanza. Los ángeles le dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. Y le dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y cuando estaba en Galilea, ¿qué les dijo? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Eso ya lo vieron, ocurrió. Y que sea crucificado. Eso también lo vieron y ocurrió. Y resucite al tercer día. Eso no lo creyeron, por eso estaban buscando el cuerpo para colocarle especies aromáticas y embalsamarlo, como se acostumbraba a hacer con los muertos queridos. Yo me pregunto, cuando tenemos una crisis, ¿cómo hacemos? Echamos mano al bolsillo y sacamos especies aromáticas y pensamos, como los testimonios que a lo mejor van a aparecer esta tarde. Mi situación no tenía vuelta. Alguien vino y me dijo, Él vive y seguramente alguna salida hay. Vamos a orar, vamos a esperar, vamos a confiar. En realidad yo estoy hundiéndome, pero el otro desde un lanchón suficiente de fe me dice, sube a mi lancha, yo voy a trasladar tu vida con mi fe, súbete a mi fe. Recibí un mensaje ayer de una niña que dice, pastor, mire, quería pedirle que si puede estar orando por mi nena, tiene un mes. Está muy delicadita de salud, no se compone, esto es muy chiquitita para lo que está pasando. Por favor, súbete a mi barca. ¿Cómo dice la canción? La gente a veces necesita subirse a la barca de la fe de otro, porque está naufragando. El punto es que en vez de tener fe en los bolsillos, tiene especies aromáticas. Ya ha determinado no creer, ya ha pensado, ha razonado que para ciertas cosas yo debo tener esperanza, pero para otras ya hay que resignarse. Ayer una hermana me hizo un mensaje. Norma, tengo curiosidad, ¿dónde estaban? Contá. Ah, habían venido.
Y con tanta naturalidad me dice, pastor, me he hecho unos estudios y los estudios me han dado así, así, así. Tengo cáncer de mama y una naturalidad me está informando que tenía un callito ahí. Y le pido que esté orando, vamos a hacer unos estudios para ver cuándo me operan. Probablemente esté tranquila, esté en paz, probablemente no sabe lo que tiene y piensa que no es tan grave, probablemente ha decidido comunicarlo de una manera natural. Así que nos pusimos de acuerdo y oramos por teléfono. Y conforme a la expectativa de ella, como diciendo, me van a hacer los estudios, me van a operar y voy a seguir viviendo y trabajando, o sea, me van a hacer la cuestión ahí y sigo. Ustedes que son las encargadas de preparar los ungüentos para embalsamar, no, nosotros, pero es el Señor. Sí, pero no vamos a preparar especies. ¿Por qué? Y porque al tercer día Él va a resucitar, así que ¿para qué vamos a preparar especies aromáticas? Aquí tenemos mujeres que prepararon las especies porque para ellos Jesús murió y se acabó. Hoy en día hay detrás de la cámara mucha gente que es de este club. Hay otros que no se declaran así, o sea, no se les nota, pero se les nota, porque no tienen comunión con el Señor en una oración diaria de agradecimiento, de confianza. No tienen comunión con la palabra disciplinadamente todos los días para alinear sus pensamientos y sus decisiones para la gloria de Dios, para el reino. Como discípulos, no tienen comunión con el cuerpo, no tienen compromiso con la fe, no testifican de su fe en Cristo Jesús. O sea, son del club de los que preparan especies para sepultar a Jesús definitivamente. Pero no lo dicen así. Pero ¿por qué para este asunto no está orando y esperando? Y pastor, es que estoy esperando un turno del médico. Bueno, está bien. ¿Y qué vas a esperar después de ir al médico? Y que te dé un diagnóstico. Claro. ¿Y por qué no esperas un diagnóstico de milagro? Porque el médico puede decir, mire, la verdad, el primer estudio salía, pero en el segundo no sale, vamos a hacer otro, no sale, vamos a hacer otro, no sale, algo ha pasado aquí, no sé qué pasó, pero la pregunta es, si usted es de este club, usted va a ir al médico para recibir un diagnóstico que se corresponda con su incredulidad. Y yo lo felicito, usted va a tener razón. Recordar para renovar esperanza. Estas mujeres tuvieron una charla con los ángeles, pero puede que sea un hermano en la fe, puede que sea un Mirko que repitió la clase. Me dice, te voy a explicar, abuelo, lo que aprendí en la escuela dominical, y trajo 2 vasos, le echamos pineral en uno que es oscuro, agua clara en otro vaso, y empezó, dice, esta es nuestra vida. Dice, pero cuando pecamos, y entró a echar pineral al otro vaso, dice, nuestra vida se va oscureciendo. Eso me enseñaron en la escuela dominical. ¿Y qué sería cuando cuando uno desobedece, peca, no hace las cosas que el Padre dice? Y él me explicaba. Y después volcó, elegimos los vasos más inapropiados, vasos redondos, así que cuando vos volcás en el otro se vuelca todo. Pero él hizo el experimento, volcó, dejó un chiquitito así, agarró una botella y empezó a echar agua limpia y cristalina, y el poquito oscuro ese empezó a aclarar
aclararse. Y después dice, yo no sé qué producto usó la señorita. Yo no quise decirle, porque inmediatamente corre y busca. Ya se lo decía, pero me acordé. Seguramente usó lavandina. No sé quién fue. ¿Lavandina fue? Claro, Rosita fue la maestra. Entonces, yo no sé qué producto echó en un lado, que cuando echó lavandina, se aclaró y quedó limpio. Él aprendió la lección. Pero si él recuerda cuando hace algo malo y le dice, Señor, por favor, bórrame esto, quítamelo de la cabeza. Y él lo cree. Y él lo hace. Y lo hace una vez y otra vez y otra vez. Y uno se sorprende porque de pronto él viene como si nunca hubiera hecho nada. De todos modos viene así. No sé si por la sangre de Cristo o la de no sé quién, pero... Y usted como adulto le dice, pero vos no te acordás lo que hiciste. Sí, me acuerdo. Y uno espera que se sienta mal, que venga con... los adultos tenemos más problemas con eso. Porque tenemos memoria para quedar anclados con lo incorrecto, que recordar la gracia de Dios. Estas mujeres prepararon especies porque no creyeron. Y si usted es de este círculo, usted no va a acompañar. Pastor, va a venir. No voy a ir, manténganse creyendo. ¿Dónde dice eso, mantente creyendo? Me viene a la mente, es terrible. ¿Dónde sale eso de mantente creyendo? A Jairo. Ah, Jesús le dijo a Jairo. ¿Y cuál era el problema de Jairo? Que la hija estaba enferma. Ah, se había muerto. Y Jesús le dijo, mantente creyendo. Pero si ya se murió, mantente creyendo. Quiere decir que cuando usted acompañó por la fe a que la persona entregara su vida a Cristo, y evidentemente se va a morir, ¿o no? Sí, se va a morir, se murió. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Mantenerse creyendo que si se murió en Cristo va a resucitar. Ah, sí, pero yo la quiero aquí, deje joder. Se murió, se fue. Se mudó, está en un buen lugar, está con una increíble compañía. A usted le corresponde mantenerse creyendo, no rasgar el cielo, morder la tierra, manténgase creyendo, sea un creyente, honre a Jesús que dijo, yo al tercer día voy a resucitar. ¿Y ustedes por qué no preparan las especies? Es que no voy a preparar especies. ¿Por qué no va a preparar? Aquí son los responsables de hacer eso. Yo escuché que él dijo, voy a ser crucificado, me van a sepultar, el tercer día resucito, y todavía no es el tercer día, así que yo especie no voy a preparar. Y si después de 3 días él no resucita, ya el cuerpo está descompuesto y las especies no van a funcionar. Que no funcionen, prefiero fracasar en el ungimiento, pero creer que él dijo la verdad. Y esa es la disyuntiva suya. No allá, hoy, para la vida cotidiana. Hoy, todos los días, tiene 10, 12 ocasiones donde usted tiene que hablar con él. Claro, pero si él está muerto, usted habla con usted mismo. Usted habla con el problema, usted habla con el diagnosticador, usted habla con el estudio, usted enrostra el fruto del estudio. Usted no cree que Dios está vivo y puede intervenir. Entonces los ángeles le dijeron, es necesario que el Hijo del Hombre, recuerden, el versículo 8, ponme el 8 por favor. Entonces ellas se acordaron
de su palabra. Quiere decir que cuando uno no cree, olvida cosas esenciales. Chin, pum, chin, pum. Me encantó. Cuando uno no cree, olvida. Medite en eso. Cuando usted no cree, usted olvida. Cuando usted cree, recuerda. ¿Se acuerda del hijo pródigo, la parábola que contó Jesús? Jesús contó la parábola y dice, esto le va a pasar a todo el mundo, de una u otra manera le va a pasar. Va a olvidarse de que realmente su nivel depende de la gracia del Padre, de estar en el Padre, de la gracia de Dios, de su misericordia. Dice, pero olvidó y se fue. Y allá dijo, ¿cuántos jornaleros? ¿Por qué en la preparación del retorno del hijo pródigo al Padre mencionó los jornaleros? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre? Abundancia de pan y yo aquí padezco hambre. ¿Cuántos hermanos están bien y yo aquí? ¿Cuántos han salido adelante y yo aquí? Es bueno recordar que otros en estado similar salieron. Por ahí sería bueno preguntarles cómo hicieron, qué hicieron, qué dejaron de hacer. Ahora, si él no hubiera recordado a los jornaleros, no hubiera tenido esperanza. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Yo doy por sentado que el Padre todavía les da de comer porque son responsabilidad de Él. Y yo aquí padezco de hambre. Entonces ellas se acordaron de su palabra. Vamos a un pasaje, ayúdame por favor, Sole, Juan 14, 26. Vicky, la cámara está tomando ese pasaje, ¿no? No. Bueno, lo vamos a leer. Jesús le está preparando a los discípulos para la nueva etapa, dependiendo del Espíritu Santo, cuando Él se vaya. Y Él le dijo, cuando el Consolador, alguien llamado al lado como abogado, recordador, defensor, como quien trae todas las cosas a la mente, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, completará la enseñanza. ¿Y qué más? Los discípulos se quedaron sin Jesús unos días después. Se fue. Vino el Espíritu Santo. Y la venida del Espíritu Santo inauguró el proyecto de iglesia en el cual nosotros estamos. Esta expectativa de fe es para usted y para mí. Ahora, todos los días, a cada rato. El Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él los recordará todo lo que yo os he dicho. El contenido lo puede usted leer en las Escrituras, pero el significado práctico es fruto de la guía del Espíritu Santo. Entonces, trasladando la experiencia de estas mujeres al momento actual, diríamos, no encontramos a Jesús. En realidad, yo creo que Él resucitó, pero usted no tiene contacto con el Espíritu Santo, está en el horno. Dice que las mujeres, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María Madre de Jacob y las demás con ella, un montón de mujeres, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Más los apóstoles les parecían
tonterías, cosas increíbles. La palabra tontería indica algo sin sentido, inexplicable, incoherente, un disparate. Queda claro entonces que los discípulos no mostraban inclinación alguna por creer lo que las mujeres decían y tampoco por creer que Jesús iba a resucitar y eventualmente que había resucitado. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre usted? Sea honesto. Y estos discípulos. Hoy en día, los chicos salen allí con un cartel, Dios te ama, Jesús ha resucitado, y la gente va a pasar y va a mirar, ¿y qué va a pensar? Todavía están con estas tonterías. Y usted de pronto le manda un mensajito ahí, Dios te bendiga en esta Pascua porque Él ha resucitado, y no le ponga más porque el otro le puede preguntar, ¿y qué más puedo esperar? Y ahí va a meterse en lío, mejor no le mando nada. Porque si me indaga acerca de qué esperanza puedo tener, si yo recuerdo en realidad que Jesús resucitó, ¿de qué miércoles me sirve a mí? Contame vos que estás en esto. Ustedes que son especialistas en eso, los evangélicos, contame. Y bueno, yo creo que Jesús resucitó, las mujeres no lo encontraron en la tumba, macanudo, pero no vieron a Jesús. Por eso los discípulos eran una tontería. Por eso los otros judíos hicieron correr de que se habían robado el cuerpo y todo eso que hasta el día de hoy está corriendo por ahí. La pregunta es, ¿qué cree usted personalmente? ¿Qué puede esperar Jesús de usted como testigo? Porque hoy en día el porcentaje de creyentes de esta especie ha aumentado. De los embalsamadores. Hoy en día hay muchos evangélicos embalsamadores. Se les nota en la ética, en la moral, no tienen conciencia moral. No les preocupa el pecado. Hay padres embalsamadores de Jesús porque no les preocupa ponerle límite a sus hijos cuando saben que lo que están haciendo está mal. Porque no quieren tener lío, es un lío. Y es un desafío grande el que tienen los padres. Los adolescentes vienen acá y están luchando, porque a lo mejor se les desafía a creer y llegan a casa y encuentran una atmósfera de impiedad. Llegan a un hogar donde se embalsama a Jesús todo el tiempo, en lo ético, en lo moral, en el vocabulario, en las esperanzas, en las elecciones, en las decisiones, en lo que esperan, en lo que creen, en lo que quieren, en lo que buscan. No le dan gracias a Dios porque en realidad no creen que Dios haya tenido algo que ver con eso. Dicen creer, pero no salen del pozo. Salmo 40 dice, pacientemente esperé a que el Señor me sacara de este pozo de desesperación, este lodo cenagoso. Y luego testifica, Él mandó sacarme porque oyó mi clamor. Puso en mí un canto nuevo. Di testimonio y lo oyeron y dijeron, hay que creer en el Dios del tipo este, porque yo lo vi en el pozo y ahora está arriba. El testimonio es respaldado por el Espíritu Santo. Y hoy, dar fe en Cristo Jesús, ¿qué dirían los creyentes allá en Ucrania? Inclusive los creyentes rusos. Están en medio de la guerra, han perdido todo. Los que huyeron y los que todavía andan por ahí con expectativa de que caiga una bomba y le levante los sesos. ¿Qué le podríamos decir a ellos? Es probable, ¿qué le podríamos decir a los creyentes
que eran perseguidos en el tiempo del Imperio Romano, los pescaban y los quemaban, lo daban de comer a los leones o sencillamente los mataban. ¿Cuál era la esperanza por la cual mantenían su fe en Cristo Jesús? Era una esperanza de vida y de vida eterna. La vida eterna había venido, los abrazó, así que ellos transitan vida eterna. Usted transita vida eterna si tiene fe en Cristo Jesús. A usted ya no lo va a matar nadie, usted no va a morir jamás. Usted está transitando vida eterna. La vida eterna se metió en el tiempo y lo hizo parte de esa realidad. Y usted está caminando con ella en vida eterna. Ya sea que se marche por enfermedad de este cuerpo o por alguna situación violenta, usted no muere jamás, porque es espíritu, creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, sí, pero hay que creerlo. Y claro, hay que creerlo. ¿Y por qué no tiene paz después de orar? Porque no cree lo que ha orado, no cree a quien ha orado. Es un embalsamador. Puede que usted esté viviendo con un embalsamador de Jesús. Puede que usted sea un embalsamador o una mujer embalsamadora de muertos para los que le rodean. Es complicado para un creyente en su familia hablar de su fe en Cristo, de ponerse a leer la palabra y descansar en lo que lee. Bueno, ¿cuándo va a dejar de leer la Biblia? ¿Por qué no hace algo? Ayuda. ¿Qué estás haciendo? Estoy volviendo a escuchar el mensaje del pastor. Oh, si vos tuviste el domingo. Pero es que tengo que volverlo a escuchar porque en el grupo de crecimiento vamos a aportar testimonios personales. Oh, bueno, grupo de crecimiento. Y le escupen el muerto ahí. ¿A dónde podemos llegar con este grupito? Digan que Dios protege su palabra. Y aparece siempre un testimonio allí para sacarte del pozo de la desesperación y hacerte recordar. ¿Te acordás de las cosas que decías cuando la situación no era así? Y sí, bueno, ahora recordá. Quiere decir que una persona se transforma en un embalsamador de un Cristo a punto de resucitar cuando abandona el tiempo de meditar en Dios las Escrituras para recibir iluminación, acá, revelación de su carácter en su espíritu y accionar conforme a su palabra. Ellas salieron del sepulcro, fueron y contaron, y a los discípulos les pareció una tontería. Era la gente que había pasado 3 años y que había recibido todo el tiempo. Esto es más o menos como una cantidad muy grande de evangélicos que han dejado de congregarse. Si vos les preguntáis, dice, sí, yo estuve ahí en el ministerio, yo caminé con él, no se supiera usted, hasta la cruz, hasta ahí estuve. Y además, de lejos vi donde lo pusieron, yo estuve también ahí. ¿Y ahora qué? Y ahora ya voy a volver. ¿Sabe la cantidad de evangélicos que están así? Son embalsamadores de Jesús. Les cuesta a uno creer que son creyentes. No son creyentes, son embalsamadores de Jesús. Y en estas Pascuas les agarra la tontera y buscan en internet y mandan mensajes para allá. Yo tengo llenos los grupos de mensajes. Y ahora el celular me está diciendo, su memoria está llena, ya no puedo hacer la copia de seguridad, se ha detenido porque no hay espacio. Y ahora tengo que entrar a limpiarme de embalsamadores, que miércoles. No me mande mensajito. No mande mensajito. Recordando lo que pasó hasta la cruz. Si usted no cree en la resurrección, si usted cree que Él resucitó, vive y vive en usted y usted es parte de Él, entonces sea un testigo y diga, ayer Él tuvo una presencia manifiesta en mi vida. Ayer
Me uní a la necesidad de alguien y Dios respondió a la oración. Las personas embalsamadoras nunca son testigos de Jesús. Y siempre andan detrás de conflictos sin resolver. Después de este incidente, Jesús acompañó a 2 discípulos que vivían a 13 kilómetros de Jerusalén, habló con ellos y fíjense en el versículo 24, Lucas 24, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, porque Pedro dice que escuchó lo que la mujer le dijo, que no estaba ahí, y unos ángeles le dijeron que no estaba ahí, que por qué buscaban entre los muertos al que vive. Se nota en la vida de oración de una persona. Se nota en la búsqueda diaria de la palabra de Dios. Diaria. Eso que pasan una semana sin abrir la Biblia y se acuerda. Ya ahora no hace falta traer la Biblia porque tenemos esto, tenemos aquello, eventualmente tenemos el celular, así que no, la Biblia no es. A mí me gusta el papel. Y bueno, que pasa que usted es viejo, pastor. Tiene razón. Pero la puedo leer en el celular, pero no es lo mismo para mí. Diaria. Si a usted le pasa una semana sin buscar tiempo con la Biblia, usted es un balsamador. Usted anda con especias para muertos en los bolsillos. No quiero ofenderlo, quiero describirlo. Y entonces estos discípulos abandonaron el lugar, o sea que ya no esperaban. Muchos de nosotros nos vamos a ir del culto hoy y se van a preguntar, ¿qué me llevo del culto? Y llévese el título, recordar para renovar esperanza. O no olvidar para no entrar en crisis de fe. Porque los que se acercan a Dios deben creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan. O sea, usted tiene que tener expectativa de que una vez que se encuentre con Él, espera cosas. A ver, y si no, ¿para qué encontrarse? ¿Para qué le dice al niño, no toques eso, porque si pones el dedo ahí te va a agarrar, te va a patear la corriente y vos sabés que se puede morir? ¿Para qué le decís si vos no crees que la corriente lo va a matar? Deja que se entretenga, que juegue, que meta el clavo en el enchufe. Si vos no crees, por eso un predicador centroamericano decía, algunos bautistas no creen ni en la luz eléctrica. Están iluminados por ella, pero no creen en ella. Si usted no cree que la corriente puede matar a su niño, a su nieto, que está por meter un clavo en el agujero ahí, si usted no cree, ¿para qué se asusta? ¿Para qué se preocupa? ¿Para qué lo previene? ¿Por qué quiere impedir que meta el dedo? Si usted no cree, ¿por qué se desespera? Si el niño está por volcarse la olla de agua hirviendo encima, si usted no cree que el agua hirviendo quema, ¿para qué se desespera? ¿Para qué va a correr? Déjelo que se vuelque el agua hirviendo encima. Si usted no cree que el agua hirviendo quema. Pero usted cree que el agua quema. Usted cree que la corriente mata. Y usted se va a desesperar para evitar que el niño meta el clavo. Quiere decir que cuando usted cree, usted es consecuente con lo que cree. Es por eso que yo denuncio en el pueblo evangélico que está aquí hoy, que va a estar enseguida y que está oyendo por esta cámara, que admita, que confiese y que dialogue con Él y le diga, Señor, perdón. Voto estas especies. No quiero oler a incienso.
Entonces, ellos dijeron, han dicho, pero a él no lo vieron. No hay testimonio de su resurrección. Entonces Jesús le dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer. Ahí está el problema. Entonces lo ven a usted desesperado, porque el temblor está ahí. ¿Y por qué no corre? Porque yo creo que esta casa no se va a caer. ¿Por qué no se va a caer? Y porque es antisísmica. Pero se está moviendo fiero. Y sí, se está moviendo. Mira cómo hace la losa. Mira cómo hace la pared. Mira cómo hace la cama. Pero ¿por qué no te levantás y corres? Porque yo creo que no se va a caer. Y estoy ahora disfrutando este movimiento. Pero ¿y por qué no? Porque creo que donde estoy no se va a caer. Por eso no corro. Pero mi fe es objetiva en este caso, y mi fe es objetiva. Jesús dijo, tardo para creer lo que los profetas dijeron en las Escrituras. Este es el problema del pueblo evangélico ahora. No vayan a pensar que son gente rara. No, son gente incrédula, rebelde, autónoma, independiente, que no quiere dar cuenta a nadie. Son igual que los incrédulos, solo que con un barniz que no soporta la realidad. Porque en las crisis se comportan como alguien que nunca conoció nada. ¿Por qué se vinieron? Y es que no íbamos a quedar. ¿Por qué salió Jesús a buscarlo? Porque los tenía registrados. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no pudieron esperar? Porque tenía un tiempo de revelarme resucitado también para ustedes. ¿Por qué tengo que venir a buscarlos aquí, acá? Pero cuando tuvieron evidencia de su resurrección, volvieron al lugar correcto. ¿Saben por qué mucha gente no vuelve a la iglesia? Porque en realidad en la iglesia están los vivos, los que todavía creen y no tienen especies aromáticas para embalsamar a Jesús. Porque el Espíritu Santo, cuando te hizo nacer de nuevo, te introdujo en un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Fue el Espíritu Santo, no tu elección. Si no estás aquí, tienes que estar en algún lugar donde se llame cuerpo de Cristo. Un miembro nacido de nuevo está en el cuerpo de Cristo local, testificando de que su fe está en un Cristo vivo y resucitado. Y dice, ¿qué van a hacer ustedes en Semana Santa? Y lo mismo que hacemos durante todo el año. ¿Y qué van a hacer? Predicar a un Cristo vivo y resucitado. ¿No van a hacer nada extraordinario en Semana Santa? No. Porque los que hacen cosas extraordinarias para Semana Santa probablemente estuvieron haciendo cosas ordinarias durante el resto del año. Yo no sé qué va a hacer usted, si se va a examinar o no el estado de situación. Dice que cuando estaban discutiendo eso, todos los que fueron al sepulcro y no vieron el cuerpo, y estos dos que se sumaron, dice que se manifestó Jesús, y mientras hablaban de estas cosas, por lo menos que en los grupos de crecimiento, que yo le llamo en este tiempo grupos de decrecimiento, por lo menos en los grupos de crecimiento hablen de un Cristo vivo y resucitado que responde a la oración, por lo menos uno se va a entusiasmar y va a ser recuperado. Y va a creer, y va a esperar, y va a haber un milagro, y va a cambiar su vida. Espera en Jehová, Él vendrá en tu auxilio, espera. Pero es que si me muevo, no te muevas. Es que arena movediza, no te muevas. ¿Pediste que venga? Sí, va a venir. ¿Quién va a venir? Eso no te importa. Vos confías que Él o viene en persona o manda, pero va a venir. Semana Santa, embalsamadores, les pido que nos pongamos de pie.
Los chicos acaban de volver. Embalsamadores. Creer para renovar la esperanza. O no olvidar para no entrar en crisis de fe. Por eso el salmista, no encontré ese lugar. ¿Lo encontraste, Jesús? Porque vi que vos estabas buscando. Me acuerdo cómo era yo con los que llevaban a la gente al templo. Un salmista, el Salmo dice. Me acuerdo cómo era yo cuando era joven. Yo no quiero acordarme de cosas que hacía cuando era joven. No quiero hacer las cosas que hacía cuando era joven. No me pinta hacer las cosas que hacía cuando yo era joven. Me pinta hacer las cosas que se esperan que yo haga a esta edad, aquí y ahora, en este rol, en esta posición. Me acuerdo cuando yo manejaba la camioneta en San Martín de los Andes. No quiero ir a San Martín de los Andes. No me interesa ir a La Paz, Entre Ríos. No quiero volver a Moreno, provincia de Buenos Aires. Estoy acá. Y quiero seguir hablándoles. Usted tiene que esperar que Él, que vive, se manifieste. Amén. Señor, gracias por este momento increíble. No olvidamos que has resucitado y que vives. Y recordamos las experiencias de ayer y tenemos expectativas nuevas hoy. Te doy gracias por haber ministrado a esa niña de 1 mes sanidad física. Te doy gracias por la esperanza que hay en los familiares del abuelo de Yamila, que partió con el Señor en fe. Te doy gracias, Señor, porque tú le dices a todos, manténganse creyendo. Es la única responsabilidad de ustedes. Cualquier otra emoción que debilite la fe y la confianza es impropia. Señor, te doy gracias por la tranquilidad con que Cristina Morán compartió su situación de salud. Te doy gracias, Señor, porque ella espera la operación y el final de su cáncer. Te doy gracias porque todos los días hay gente que parte. Señor, que partan confiando en ti, no importa cómo sea, pero que confíen en ti, que tengan certeza de vida eterna aquí y ahora. Oh Santo, gracias por haber traído a la memoria muchas cosas a mis hermanos. Bendigo a los que están terminando este mensaje del otro lado de la cámara. A ustedes que se han quedado hasta el final, Señor, manifiéstate en ellos de una manera que no puedan dudar que estás aquí entre nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga. Les digo felices Pascua. Un placer estar con ustedes.